5 señales de que una persona tiene demonios. Billy Graham. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si hay fuerzas invisibles, más allá de lo que tus ojos pueden ver, que podrían estar moldeando el comportamiento de las personas a tu alrededor? ¿Has sentido alguna vez esa inquietud en tu alma, esa sospecha de que algo más allá de lo físico podría estar afectando a alguien que conoces, o incluso a ti mismo? Hoy te invito a un viaje revelador, un recorrido profundo y transformador, que no solo va a abrir tus ojos, sino que también va a encender tu mente y tu espíritu. Vamos a explorar juntas 5 señales claras, innegables y profundamente perturbadoras, que según las enseñanzas eternas de la Biblia, indican la presencia de demonios en una persona. No te equivoques, esto no es un juego, no es una teoría pasajera, ni una superstición de tiempos antiguos. Esto es una verdad viva, una advertencia que resuena a través de los siglos y que hoy, en este preciso momento, merece toda tu atención. La Biblia misma nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Entiendes lo que esto significa? Hay una batalla espiritual ocurriendo ahora mismo y tú estás en el centro de ella, quieras o no. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. A lo largo de esta hora, no solo voy a revelarte estas 5 señales con una claridad que te estremecerá, sino que también te voy a dar el contexto histórico, los ejemplos bíblicos y el análisis que necesitas para comprender su impacto en tu vida y en el mundo que te rodea. Mi propósito es simple pero poderoso. Quiero que al final de este video no solo sepas reconocer estas señales, sino que también tengas las herramientas para actuar, para protegerte y para ayudar a otros. Así que, si estás listo para descubrir una verdad que podría cambiarlo todo, quédate conmigo. Vamos a sumergirnos en la primera señal ahora mismo. Primera señal: cambios drásticos en el comportamiento o la personalidad. Comencemos con algo que todos hemos visto alguna vez, pero que quizás nunca hemos entendido completamente. Los cambios drásticos en el comportamiento o la personalidad. Imagina por un momento a alguien que conoces bien. Puede ser un amigo, un hermano, un padre, alguien cuyo carácter conoces como la palma de tu mano. Ahora imagina que, de la noche a la mañana, esa persona se transforma en alguien completamente diferente. No hablo de un mal día o de un momento de estrés pasajero. Hablo de un cambio tan profundo, tan inexplicable, que te hace preguntarte, ¿quién es esta persona realmente? La Biblia nos da un ejemplo que corta el aliento en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Aquí conocemos a un hombre que vivía entre los sepulcros, un lugar de muerte y desesperación. Día y noche gritaba sin cesar, cortándose con piedras, atrapado en una furia y un tormento que nadie podía detener. Las cadenas no lo contenían, las ataduras se rompían como si fueran hilos. Pero cuando Jesús llegó, todo cambió. Los demonios que lo poseían fueron expulsados y de repente, este hombre estaba sentado, vestido y en su sano juicio. ¿Te das cuenta de la magnitud de este cambio? De la locura a la paz, de la violencia a la calma, en un instante. Ahora, llevemos esto a nuestra realidad. Piensa en alguien que sin razón aparente se vuelve agresivo, distante o incluso cruel. Tal vez alguien que antes era cálido y amoroso ahora se aísla, se enoja con facilidad o muestra una oscuridad en sus ojos que nunca habías visto. Podría ser una madre que de repente rechaza a sus hijos, un amigo que abraza hábitos destructivos o incluso alguien que desarrolla una aversión inexplicable a todo lo que es bueno y puro. Estos cambios no son normales, son alarmantes
y exigen que prestemos atención. Históricamente, la Iglesia ha enfrentado este fenómeno con una mezcla de temor y fascinación. En los primeros siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia escribieron sobre cómo los demonios podían tomar el control de una persona, alterando su naturaleza misma. Más tarde, en la Edad Media, estos cambios a menudo se confundían con locura o enfermedad, llevando a tratamientos que hoy nos parecen crueles. Pero la Biblia es clara. Cuando el cambio es tan radical y carece de explicación humana, puede ser una señal de que fuerzas espirituales malignas están en juego. ¿Por qué importa esto? Porque el impacto es devastador. Una persona bajo esta influencia no solo se daña a sí misma, sino que también hiere a quienes la rodean. Familias se rompen, amistades se desvanecen y comunidades enteras pueden quedar marcadas. Pero aquí está la buena noticia: hay esperanza. La misma autoridad que liberó al hombre de los sepulcros sigue viva hoy. Si reconoces esta señal en alguien, no te desesperes. Ora, busca guía espiritual y mantén la fe, porque lo que parece imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora que hemos explorado esta primera señal, prepárate, porque la segunda es igualmente reveladora y te hará cuestionar todo lo que creías saber. Segunda señal: conocimiento sobrenatural o hablar en lenguas desconocidas. Pasemos ahora a algo que te hará estremecer: el conocimiento sobrenatural o la capacidad de hablar en lenguas desconocidas. Esto no es una habilidad que se aprende en una escuela o un talento que se desarrolla con práctica. Esto es algo que desafía toda lógica humana, algo que te deja con la piel erizada y el corazón acelerado. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece saber cosas que no debería saber? ¿O que de repente habla en un idioma que nunca ha estudiado? Esto, amigo mío, podría ser una señal de que algo oscuro está obrando. La Biblia nos muestra esto con una claridad inquietante en Hechos, capítulo 16, versículos del 16 al 18. Había una joven esclava con un espíritu de adivinación, una habilidad que le permitía predecir el futuro y ganar dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y Silas gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de la salvación». Lo que decía era cierto, pero la fuente era maligna. Pablo, con discernimiento, expulsó al demonio y su poder se desvaneció. Este no era un don de Dios, era un engaño demoníaco. Otro ejemplo lo vemos en el Antiguo Testamento, en Daniel, capítulo 2. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que nadie podía interpretar, excepto Daniel, quien recibió la revelación de Dios. Pero aquí está la diferencia. El conocimiento de Daniel edificaba y glorificaba a Dios, mientras que el de la joven esclava manipulaba y engañaba. Los demonios pueden dar información, pero siempre está torcida, siempre tiene un propósito oscuro. En nuestro mundo actual, esto podría verse en alguien que predice eventos con una precisión que te hiela la sangre, o que empieza a hablar en lenguas extrañas en momentos de agitación. Imagina a una persona que revela secretos que nadie le contó, que usa ese conocimiento para intimidar o controlar, o tal vez alguien que, en un trance, pronuncia palabras en un idioma antiguo que nunca aprendió. Esto no es un juego de magia, es una advertencia. A lo largo de la historia, la Iglesia ha luchado con este fenómeno. En tiempos antiguos, los oráculos paganos y las pitonisas eran vistos como puertas al mundo espiritual, pero la Biblia los condena en Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 12. En la Edad Media, la brujería y la adivinación eran castigadas severamente, a menudo sin discernimiento. Hoy, con nuestra obsesión por lo paranormal, corremos el riesgo de trivializar estas señales, pero no podemos ignorar su peso. El impacto es profundo. Este conocimiento sobrenatural puede fascinar, pero también confunde y aleja a las personas de la verdad. Sin embargo, no temas. El poder de Cristo es mayor. Si ves esta señal, no te dejes impresionar. Ora por claridad, busca la verdad en la palabra y confía en que lo que viene de Dios siempre prevalecerá.
Sigamos adelante porque la tercera señal te dejará sin palabras. Tercera señal, fuerza física sobrehumana. Ahora llegamos a una señal que desafía toda explicación: la fuerza física sobrehumana. Esto no es el resultado de horas en el gimnasio o de un subidón de adrenalina. Esto es algo que rompe las leyes de la naturaleza, algo que te hace dar un paso atrás y preguntarte, ¿qué está pasando aquí realmente? Imagina a una persona que, en un instante, exhibe una fuerza que no debería tener, una potencia que parece venir de otro mundo. Volvamos al hombre de los sepulcros en Marcos capítulo 5. La Biblia nos dice que rompía cadenas y grilletes como si fueran papel. Nadie podía dominarlo, nadie podía contenerlo. Esa fuerza no era suya, era un regalo oscuro de los demonios que lo poseían. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos, capítulo 19, versículos del 13 al 16. 7 hombres intentaron expulsar un demonio, pero el poseído los atacó con tal violencia que huyeron heridos y desnudos. Esto no era fuerza humana, era algo más. En la vida real podrías ver esto en alguien que, en un momento de furia, levanta objetos imposibles o resiste a varias personas sin esfuerzo. Tal vez una persona pequeña y frágil que de repente muestra una resistencia al dolor o una energía que no tiene sentido. No es algo que veamos todos los días, pero cuando ocurre es imposible ignorarlo. Históricamente, la Iglesia ha documentado casos así en exorcismos y enfrentamientos espirituales. En los relatos de los primeros cristianos, como los de San Antonio del Desierto, se habla de demonios que otorgaban fuerza a sus víctimas para intimidar. En la Edad Media, estas historias se exageraban, pero el núcleo de verdad permanecía. La fuerza sobrenatural es una marca de lo demoníaco. El impacto es aterrador. Esta fuerza no solo destruye físicamente, sino que también siembra miedo y caos. Pero aquí está la clave: no estás indefenso. Si enfrentas esta señal, busca ayuda espiritual. Ora con autoridad y recuerda que el poder de Dios supera cualquier fuerza terrenal o infernal. Prepárate porque la cuarta señal te llevará aún más profundo. Cuarta señal, aversión extrema a lo sagrado. Ahora hablemos de algo que te hará reflexionar. Una aversión extrema a todo lo sagrado. Esto es más que desinterés o escepticismo. Es una repulsión visceral. Una reacción que no puedes explicar con palabras. Imagina a alguien que se tensa, se enoja o incluso se enferma cuando se menciona a Dios, cuando se ora o cuando se acerca a algo santo. Esto, amigo, es una señal que no puedes pasar por alto. En Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28, vemos a un hombre en la sinagoga que grita al ver a Jesús: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? El demonio dentro de él no podía soportar la presencia del Santo de Dios. Esa aversión era palpable, era real. En Hechos, capítulo 19, después de un enfrentamiento con un demonio, la gente tembló y glorificó a Dios, mostrando cómo lo sagrado provoca reacciones en lo maligno. Hoy, esto podría ser alguien que evita la iglesia como si fuera veneno, que se enoja al escuchar la Biblia o que siente un malestar físico cerca de símbolos cristianos. No es solo rechazo, es una guerra interna que se manifiesta outwardly. La historia está llena de ejemplos. En los primeros siglos, los mártires enfrentaban demonios que huían ante la cruz. En el rito del exorcismo, la reacción a lo sagrado es una prueba clave. El impacto es claro. Esta aversión aleja a las personas de la salvación y las hunde en la oscuridad. Pero tú puedes ser luz. Ora, intercede y confía en el poder de lo santo. Llegamos ahora a la quinta señal, la más impactante de todas. Quinta señal, manifestaciones físicas inexplicables. Llegamos ahora a la señal más perturbadora, la que sacude hasta los cimientos de lo que creemos posible. Las manifestaciones físicas inexplicables. Esta no es una señal que pase desapercibida. Es un grito del mundo espiritual que irrumpe en el físico.
dejándote con la piel erizada y el corazón acelerado. Hablamos de fenómenos que desafían toda lógica, que rompen las leyes de la naturaleza como las conocemos. Imagina marcas que aparecen en la piel de la nada, movimientos corporales que ningún ser humano debería poder realizar, voces que resuenan desde lo más profundo de lo inhumano, o incluso objetos que se desplazan solos, como si una mano invisible los manipulara. Esto, amigo mío, es la quinta señal de que una persona podría estar bajo el yugo de fuerzas demoníacas. Para entenderlo mejor, retrocedamos a las Escrituras, porque la Biblia no nos deja a oscuras sobre este tema. En Mateo 17, 14, 18, encontramos a un padre angustiado que lleva a su hijo a Jesús. Este niño sufría episodios violentos, convulsiones que lo arrojaban al fuego o al agua, poniéndolo al borde de la muerte una y otra vez. Imagina la desesperación de ese padre, viendo a su hijo retorcerse, gritar, perder el control de su cuerpo sin que nadie pudiera ayudarlo. Los discípulos intentaron intervenir, pero fallaron. Entonces Jesús, con autoridad divina, reprendió al demonio y el niño quedó libre al instante. ¿Qué nos enseña esto? Esas convulsiones no eran una enfermedad común, como epilepsia mal diagnosticada. Eran la evidencia física de un demonio que atormentaba al niño. La sanidad no vino de medicinas ni técnicas humanas, sino del poder de Cristo que expulsó al mal. Otro caso sobrecogedor está en Marcos 5, con el hombre de los sepulcros. Este hombre no solo tenía una fuerza sobrehumana, capaz de romper cadenas, sino que también se infligía heridas con piedras, día y noche, en un tormento interminable. Piensa en la escena: un hombre viviendo entre tumbas, su cuerpo cubierto de cortes y sangre, gritando sin cesar en medio de la soledad. No era locura ni masoquismo, era un demonio o una legión de ellos que lo controlaba. Cuando Jesús intervino, los demonios fueron expulsados a una manada de cerdos y el hombre volvió a ser el mismo, tranquilo, cuerdo, restaurado. Las heridas, los gritos, los movimientos incontrolables eran señales físicas de una posesión que solo el Hijo de Dios pudo romper. Pero esto no se limita a las páginas de la Biblia. La historia cristiana está llena de relatos que confirman estas manifestaciones. En los primeros siglos, figuras como Tertuliano y Justino Mártir describieron exorcismos donde los poseídos mostraban contorsiones imposibles, levitaban o hablaban con voces que helaban la sangre. Por ejemplo, Tertuliano escribió sobre demonios que forzaban a los cuerpos a adoptar posturas antinaturales, como si fueran marionetas de una fuerza maligna. En la Edad Media, aunque algunos relatos se exageraron, los registros de exorcistas hablan de personas que vomitaban objetos extraños, como clavos o plumas, o que mostraban marcas en la piel con formas de cruces invertidas o nombres blasfemos. En tiempos modernos, los testimonios persisten. Exorcistas católicos, como el padre Gabriele Amort, han documentado casos de personas que, bajo posesión, desarrollaban cortes espontáneos que formaban palabras en latín o que hablaban en arameo sin haberlo estudiado jamás. Hay informes de muebles que se desplazan, puertas que se cierran solas o incluso olores fétidos que aparecen en la presencia de alguien poseído. En el ámbito protestante, pastores han descrito cómo, durante oraciones de liberación, los cuerpos de los afectados se retorcían como si intentaran escapar de una fuerza interna. Estos no son cuentos para asustar, son realidades que enfrentan quienes luchan contra el mal. Ahora, imagina esto en tu vida. Tal vez conoces a alguien que de repente empieza a temblar sin razón, cuyos ojos se vuelven blancos o cuya voz cambia a algo gutural, como si otra entidad hablara por ellos. Quizás has visto moretones o arañazos en su piel que no explican, o has sentido un frío inexplicable en su presencia. Podría ser que objetos caigan o se muevan cuando están cerca, sin causa aparente. Estas señales no son para ignorarlas ni para explicarlas con lógica humana. Son un llamado urgente a reconocer que algo espiritual y oscuro está en juego.
El impacto de estas manifestaciones va más allá de la persona afectada. Destroza familias que viven en constante miedo y confusión, rompe amistades porque nadie sabe cómo lidiar con lo inexplicable y desafía la fe de quienes lo presencian, llevándolos a dudar o a huir. Pero aquí está la clave: no tienes que quedarte en el miedo. La Biblia nos asegura que el poder de Cristo es mayor. En Santiago 4:7 leemos: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y en Lucas 10:19 Jesús dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ese poder no ha caducado, está disponible para ti hoy. Si enfrentas estas señales, no te paralices. Ora con autoridad, busca apoyo en líderes espirituales maduros y confía en el nombre de Jesús. Piensa en los apóstoles, que tras Pentecostés expulsaban demonios con una palabra. Ese mismo espíritu vive en los creyentes ahora. Así que, ante lo inexplicable, no retrocedas. Avanza en fe, sabiendo que la victoria ya está asegurada por la cruz. Hemos caminado juntos por un sendero intenso, revelador y a veces incómodo. Durante más de una hora, hemos desentrañado 5 señales claras de que una persona podría estar bajo la influencia de demonios. Cambios drásticos en el comportamiento, conocimiento sobrenatural o lenguas desconocidas, fuerza física sobrehumana, aversión a lo sagrado y manifestaciones físicas inexplicables. Estas no son historias para entretener o asustar. Son verdades bíblicas que nos confrontan con la realidad de una batalla espiritual que no podemos ignorar. ¿Por qué importa tanto que reconozcas estas señales? No es solo para señalar al enemigo, aunque eso tiene su valor. Es para que despiertes a la urgencia de actuar, de interceder por los cautivos, de buscar ayuda espiritual y de aferrarte al poder invencible de Cristo. En Efesios 6:12, Pablo nos advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una guerra real y tú estás llamado a ser un guerrero, no un espectador. Cada señal que hemos explorado tiene un impacto profundo. Una persona poseída no solo sufre en su interior, su tormento se extiende como ondas en el agua, afectando a su familia, su comunidad y la iglesia misma. Un cambio de personalidad puede sembrar desconfianza, una fuerza sobrenatural puede inspirar terror, una aversión a lo sagrado puede alejar a otros de la fe. Pero tú, con este conocimiento, puedes cambiar el rumbo. Puedes ser quien ora, quien guía, quien lleva la luz donde hay tinieblas. Piensa en los ejemplos bíblicos que hemos visto. El niño liberado en Mateo, el hombre de los sepulcros restaurado en Marcos, los endemoniados sanados por los apóstoles en Hechos. En cada caso, el poder de Dios triunfó. Y ese poder no se quedó en el pasado. Jesús mismo lo prometió en Mateo 28, 18, 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta? No estás solo en esta lucha. El Rey de Reyes está contigo y su autoridad es tuya para reclamarla en fe. Entonces, ¿qué harás con esto? Te dejo 4 pasos prácticos. Primero, reflexiona. Mira tu vida y tu entorno. ¿Hay señales que has pasado por alto? ¿Alguien cerca de ti necesita ayuda? Segundo, ora. Pide a Dios sabiduría para discernir, fuerza para resistir y protección para ti y los tuyos. Tercero, prepárate. Sumérgete en la palabra, lee salmos, estudia los evangelios, memoriza versículos como 1 Juan 4:4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuarto, actúa. Si ves estas señales, no te quedes callado. Habla con un pastor. Únete a un grupo de oración, sé la voz que clama por liberación. Quiero que imagines algo por un momento. Imagina a esa persona atrapada por el enemigo, quizás un amigo, un familiar, siendo libre.
Imagina sus cadenas rotas, su rostro en paz, su vida restaurada. Eso es posible y tú puedes ser parte de ello. En Romanos 8:37 se nos dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No eres débil, eres un conquistador en Cristo. Así que levántate, no dejes que el miedo te detenga, porque la luz siempre vence a las tinieblas. Gracias por acompañarme en este viaje. Que Dios te guarde, te dé valentía y te use para su gloria. Hasta que nos encontremos de nuevo, vive en victoria, porque el que está en ti es mayor que cualquier fuerza del enemigo.